Muy buenas tardes, señores auditores. Hoy día comenzamos nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. Estamos a 22 de abril y quería contarles que esta semana comenzó, bueno, terminó el domingo de Pascua de Resurrección, donde literal yo personalmente, Michelle Smith, me despierto el lunes después de la Pascua de Resurrección con una terrible noticia, yo creo que para todo el mundo, con el fallecimiento del Papa Francisco. Y acá también, como nosotros como programa Vamos Somos Chilenos, queríamos obviamente hacer nuestras condolencias. El país está de luto por 3 días y con eso también contarles que nos encontramos acá con un invitado especial, que es un tremendo amigo, que es el padre Jaime Bastías, y también nos encontramos con nuestro panelista de siempre, Michael Castillo. Entonces la idea hoy día es tener una conversación un poco de todo lo que está pasando a nivel internacional y obviamente cómo nos afecta también en nuestra región. Así que un gusto, ¿cómo están? ¿Cómo está, Michi? Bien, bien. ¿Cómo estás, ¿Qué padre Oye, tal, un Jaime? gusto conocerlo, padre Jaime. Ya, Michael? creo que... No, Dele un nomás, gusto. dele nomás. El gusto es mío, Michael, Michi, gracias por la invitación y claro, en este contexto en que hay como algo, como ese sentimiento encontrado, ¿no? Del duelo por una parte, de lo que significa la pérdida, en este caso, del Santo Padre que ha partido al encuentro de Dios, pero también ese corazón agradecido de su legado, de lo que nos dejó y de que ya también esté descansando en el corazón de Cristo. Exactamente. De hecho, Michael, bueno, en mi caso yo tuve la oportunidad, el 2018 creo que el Papa Francisco pudo venir a Chile, donde tuvo una ruta donde pasó también por Santiago y por Iquique. Y Y Temuco fue, también. y Temuco, y fue Sí. algo demasiado lindo. Yo fui guardia papal. Ah, En ese, genial. en ese entonces creo que el padre Jaime todavía no era padre, ¿no es cierto? No, yo de sacerdote llevo muy poquito, llevo un año 3 meses, un año 4 meses, pero tuve la fortuna de que para el seminario aquí de Lo Vázquez de Valparaíso, habían 2 cupos para poder acolitar al padre, para los que no saben, al papa, perdón, para los que no saben, acolitar es estos jóvenes que están en el altar, que lo pueden servir de cerca, y hicieron un sorteo con todos los nombres y salió mi nombre. Así que tuve la posibilidad de estar muy cerca con el Papa, tuve la posibilidad de saludar al Papa, tengo mi foto con él, así que lo viví muy, muy de cerca. Y también te comparto otra, yo sé que vamos a hablar un poquito de lo que fue su visita a Chile, que fue muy interesante desde muchos puntos de vista, pero también ahora, en enero, tuve la posibilidad de ir a hacer un seminario de comunicaciones en Roma. Y el domingo, cuando ya terminaba el seminario, me inscribí para poder celebrar la misa con el Papa. Y luego de eso, el Papa quedó hospitalizado y no volvió a celebrar públicamente una misa, a presidirla a Mm. él. Por lo tanto, de alguna manera también celebré con el Papa la última misa que él hizo de manera pública. Así que también, de alguna manera, un regalo desde lo que es el recuerdo, ¿no? Yo en ese momento, sin saberlo, yo sí vi al Papa muy, muy complicado de salud, eso debo reconocerlo. Lo comenté a muchas personas que me preguntaban, oye, ¿cómo lo viste? Tuve la posibilidad de estar bastante cerca de él. Lo vi bien complicado de salud, pero bueno, también tuve de alguna manera eso, que con el tiempo me fui dando cuenta de que estuve con el Papa en esta última celebración. Así que he tenido la posibilidad de estar bastante cerca con el Papa y que me marcó durante todo mi seminario. Piensa que el Papa Francisco asumió en su pontificado cuando, el mismo mes que yo entré al seminario. Entonces, para mí ha sido el Papa de mi formación sacerdotal. Entonces, nada, ha sido algo súper importante, lo cual también me causa una emotividad muy importante Mm. desde lo que significa su pérdida, pero nada, estamos con la esperanza puesta en el Señor, que Cristo ha resucitado y ha ganado la vida para cada uno de nosotros. Una consulta, padre. Bueno, me Gracias. gusta mucho a mí hablar con la gente y me decían qué significa y para quiénes el Papa representa el vicario de Cristo. Entonces, y me decían también qué significa que sea el vicario de Cristo. ¿No nos podría contar un poquito de eso para aquellos que no saben? Sí, el concepto de vicario de Cristo se utiliza dentro de distintas formas de nombrar al Papa, también como el sucesor de Pedro, entre otras cosas. El concepto de vicario tiene una dimensión etimológica
más compleja, pero si te lo puedo simplificar también para nuestros oyentes, se habla de como el brazo de. Entonces, existen distintos tipos de vicarios, ¿no? Existen los vicarios de los obispos, que son los brazos del obispo, existen los vicarios de los párrocos, que son los vicarios de los párrocos, y existe este concepto del vicario de Cristo, que es principalmente quien está a la cabeza de la iglesia, liderando el proceso de discernimiento de lo que Dios quiere para su iglesia. Por eso se habla como de vicario de Cristo, porque está en la cabeza de todos nosotros desde esa perspectiva, liderando estos distintos elementos que el Señor va soplando, va susurrando y da respuesta dentro de los signos de los tiempos también que la iglesia y el mundo va viviendo, hacia dónde tiene que ir esta barca, ¿no? Por eso se utiliza, entre los otros conceptos, este de vicario de Cristo al Papa. No es Cristo, ¿no? Cristo es uno solo, nuestro Señor Jesucristo, pero sí es quien es la iglesia, por medio de la oración y todo, y el discernimiento, ha establecido para que lidere esta linda barca con todas las dificultades que conlleva. Oiga, padre, aprovechando que está acá, le voy a hacer hartas preguntitas. Entonces, Dale. bueno, otra de las cosas que a mí me señalaban, yo me acuerdo que Chile tenía como cardenal a Francisco Javier Errázuriz, yo desconozco si sigue siendo. Sí, Eh, ¿Quiénes representan el colegio de cardenales y cuáles son los requisitos para poder llegar a ser un cardenal? buena pregunta. A ver, no se deja de ser cardenal, eso es lo primero. La diferencia es que, hablando también de la coyuntura actual, en el cónclave, que es donde votan por un nuevo papa, solo pueden participar cardenales que no hayan cumplido 80 años aún. Entonces, todos los cardenales que ya cumplieron 80 años ya no son electores, que se llaman, que ya no votan. Ahí ya está, por ejemplo, Monsignor Errázuriz, el cardenal Esati, y ahora hace muy poquito, hace 16 días, el cardenal Celestino Aoz, que cumplió también 80 años y por tanto no es elector. En Chile tenemos hoy día el cardenal Chomalí, el arzobispo de Mm. Santiago, que en las próximas horas va ya a emprender su viaje a Roma. Para ser cardenal, no es un título de alguna manera honorífico que se otorga desde Roma. Está muy Y que el Papa lo vinculado elige. el Papa los elige directamente. Está vinculado de alguna manera a los obispos, pero no necesariamente tienen que ser obispos, pueden ser sacerdotes, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que lo que, lo que el Papa Francisco sobre todo ha potenciado, y que era la idea inicial, es que existan cardenales desde la perspectiva de electores del Papa de distintas espiritualidades y realidades a nivel mundial. Y Chile siempre se ha favorecido con al menos tener un cardenal que nos pueda representar en el cónclave, ¿no? Hoy día hay 130 y algo, 132, 133 cardenales que están disponibles para elegir al Papa. Ahora, hay que aclarar algo. Muchas personas consideran que el cardenal en Chile, por ejemplo, o un cardenal, es como el que manda más en la iglesia. Y eso no es así. La iglesia católica tiene la iglesia en Roma, ¿Mm? cuyo obispo es el Papa, y tiene las diócesis. Las diócesis son como regiones eclesiásticas que se llaman, como pequeñas regiones que la iglesia va teniendo, como está la diócesis del Paraíso, la diócesis de Santiago, la diócesis de Melipilla, de San Felipe, de Concepción, etc. Y cada diócesis tiene su obispo. Y el obispo tiene contacto directo con el Papa. ¿Ya? Mm. Ahora bien, por razones pastorales, que significa como de aplicar elementos de la iglesia, etcétera, los obispos se reúnen entre zonas geográficas, por ejemplo, los obispos de Chile. Y entre ellos establecen ciertos equipos de trabajo, pero principalmente buscando la comunión, o sea, estar unidos en los quehaceres, cosa que el obispo del norte y del sur estén más o menos alineados en lo que estén haciendo, ¿no? En sus diócesis, y por lo tanto ahí hay un desempeño, pero el cardenal no es el que manda en la iglesia. El cardenal tiene elementos que permiten, por ejemplo, en este caso, elegir a un papa o asumir ciertos roles en el Vaticano, pero no es el que manda más en la iglesia. Son títulos honoríficos que no tienen demasiado cambio en cómo funciona la iglesia, pero para este tipo de cosas
se les llama. Insisto, está muy vinculado a los obispos, pero puede ser un sacerdote cardenal no obispo, puede serlo también. Interesante. Ya. Y, No, y en gracias por la términos, respuesta, Vale. y en Espero que quede términos claro. del Papa, yo tengo varias preguntas respecto a, por ejemplo, el legado que dejó el Papa, porque el Papa es el primer latinoamericano en ser Papa, el primero Mm. también en elegir el nombre Francisco, también en ser jesuita, que en la pauta tuvimos casi un error, pero menos mal lo pregunté antes. Y quería preguntarte un poco cuál ha sido el legado de este Papa que yo igual entiendo que los últimos tres papas siempre, bueno, todos los papas, las personas que han tenido la oportunidad de leer algunos documentos que ellos mismos escriben, pueden darse cuenta que los lineamientos igual uno como que aquí voy en la parte política, pero un poco para explicar, porque siempre pasa que hay un malentendimiento de, no sé, este papa es un poco más, muchos han dicho que este papa fue un poco más progresista, pero yo creo que no es tan así, yo creo que hay ahí un poco los periodistas un poco utilizan las palabras para mal entender o un poco mal explicar lo que él hizo, que en el fondo el Mm. legado que él dejó, que está muy alineado con los demás papas que estuvieron. Absolutamente. Mira, en primer lugar, bueno, solo te voy a hacer no una corrección, Michi, sino una observación. ¿Mm? No es el primer papa latinoamericano, sino es el primer papa americano. Ah, ya. Incluso, y ni siquiera en Estados Unidos, que uno podía pensar que sí había habido un papa. O sea, nadie del continente americano había sido papa. Entonces, y yo sé, en toda la prensa, en todos lados han puesto el primer papa latinoamericano, pero yo digo, no, es el primero americano, o sea, el primero de América Más, y además. Y además con la dicha de que él se formó en Chile y tuvo su noviciado en Chile, sí. cuando él estuvo desde los años 58 hasta los años 60 en Macul, en Santiago, como jesuita, haciendo su noviciado. Por tanto, es alguien que tenemos muy de cerca. Mira, respecto al legado, efectivamente hoy día en el mundo se mueve un poco esta como terminología, ¿no? Del progresismo, el conservadurismo. Y yo no sé si podrían, a ninguno de los últimos tres papas, que son los que más conozco, desde su escrito y magisterio, establecerlo como más conservadores o progresistas dentro de la lógica de lo que De hoy la día el mundo doctrina. político, claro, dentro de lo que el mundo político se desenvuelve. Lo que pasa es que los papas han tenido que dar respuestas a los signos de los tiempos. Si miramos el papá, y ya hoy era Francisco, pero el papado de Juan Pablo II fue muy criticado porque lo consideraban que era muy bueno como para viajar. Pero el Papa Juan Pablo II lo que estableció como fruto del Concilio Vaticano II era la universalidad de la Iglesia, llegar a los distintos rincones de la Iglesia. Él aprovechó que fue elegido muy joven, el Papa Juan Pablo II duró 26 años su pontificado, Sí, es más entonces él largo. aprovechó esa vitalidad de llevar. ¿Para qué hablar del rol que también jugó en Chile? Que llegó el Papa Juan Pablo II a Chile en un contexto súper complejo, cada uno defínase de dónde lo puede ver, muy complejo, y él jugó un rol. El rol que jugó además, por ejemplo, con el tema de la guerra Chile-Argentina en el año 78, etcétera. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Benedicto XVI fue un papa que se dedicó principalmente a la reforma de la curia, como darle una nueva cara a lo que ocurría dentro del Vaticano, y llegó muy metido en eso. Tal vez no fue tan viajero como Juan Pablo II, pero sí empezó a poner énfasis en cómo estaba funcionando la iglesia en lo interno. Y después Benedicto tiene este gesto de humildad tremendo que es dar un paso al costado, que no se había hecho en 500, 600 años en la iglesia, y llega Ujú. Francisco. Francisco con este compromiso principalmente por ir a los rincones más desposeídos. El Papa Francisco comenta, ¿no? Que cuando ya su nombre estaba siendo nombrado y él se dio cuenta que iba a salir, iba a ser el sumo pontífice, al lado le dice un cardenal, que ahora no me acuerdo el nombre, pero le dice, no te olvides de los pobres. Y por eso que él elige el nombre de Francisco de Asís, de Francisco por Francisco de Asís, tiene, ¿no? este empeño. Entonces, cuando tú hablas del legado, se habla de progresista, yo le pregunto siempre a la gente, dígame qué doctrina o qué dogma ha cambiado el Papa. Mm. Ninguna, ninguna. Entonces, el Papa lo que ha hecho es poner un énfasis desde el Evangelio, que tiene 2000 años, en lo que son los más pobres, lo que es el tema del medio ambiente, en lo que es el tema de la misma economía. Se ha metido
en ese tema, desde la mirada del Evangelio, ¿no? Y el Papa respetando mucho, que es lo que la Iglesia ha hecho principalmente desde León XIII, que a final del siglo XIX, cuando comienza a institucionalizarse de alguna manera la doctrina social de la Iglesia, que es dar líneas para que los países puedan hacerle una bajada dentro de sus propias realidades. El Papa Francisco yo creo que ha dejado un legado sobre todo en sus gestos, ¿no? En este atreverse a hablar y mostrar que el Evangelio tiene respuestas hoy, ¿no? Para el tema, por ejemplo, cuando ha hablado sobre las minorías sexuales, cuando ha hablado sobre el tema de las mujeres, ¿no? Cuando ha hablado del tema de la migración, cuando ha hablado, lo que comentaba anteriormente, el medio ambiente, el Papa Francisco ha mostrado que hay una respuesta del Evangelio hoy. Y eso es lo importante. No se ha quedado, por ejemplo, en respuestas vagas o que no hagan sentido, sino que ha mostrado este Cristo que está vivo hoy y que muestra precisamente ese rostro de que Él da respuesta. Entonces, por eso que algunos dicen que el Papa ha sido un poco progresista porque se ha metido en temas también controversiales. Pero el tema es que no por no meterse en el tema deja de existir, ¿no? O sea, la realidad de la migración es un tema, el medio ambiente, la economía, los pobres, la migración, no sé si nos nombre las minorías sexuales, las cárceles, los derechos humanos, son temas contingentes. No porque el Papa no los toque dejan de existir. Y entonces el Papa lo que ha hecho es decir, aquí hay una respuesta, Cristo tiene una respuesta, una voz, la Iglesia tiene una voz. Entonces eso ha sido súper importante y ha motivado también y ha puesto a la Iglesia nuevamente en el debate público. Con esto termino. No es casualidad, por ejemplo, que hace muy poquito tuvimos el debate sobre el Viernes Santo, ¿no? Sobre si tenía que ser feriado o no. Habían visiones muy legítimas en ambas posiciones, pero fue dentro de que la Iglesia estableció de que tenía una voz, no una voz institucional, sino una voz que representaba a muchos cristianos, y no solamente católicos, que el Viernes Santo es un día sumamente importante. Entonces, frente a eso, se estableció un debate que finalmente no se logró por distintas razones, que ustedes lo analizarán mejor que yo, pero demuestra que hay que dar, que la Iglesia tiene una voz en esta sociedad. Y insisto, no desde lo institucional, sino desde el sentir de muchas personas. La Iglesia no son los obispos, ni los curas, ni las monjas, ni el Papa. La Iglesia son muchos y miles de bautizadas y bautizados que día a día en sus casas salen a buscar trabajo que no lo encuentran o tienen trabajo con sueldos paupérrimos, en condiciones paupérrimas, migrantes que se ven que tienen que salir de sus países porque no ven otra vuelta, porque están sometidos a dictaduras horrorosas o situaciones de pobreza o corrupción brutales. Y el Papa Francisco ha mostrado que para eso hay una respuesta. Por eso que, cierro, yo creo que el legado del Papa Francisco es precisamente eso, la valentía en darle esa voz y esa respuesta de Cristo hoy a estas problemáticas. Buenísimo. Mike. Oh, mira, le voy a hacer ya creo que es la última pregunta que por un tema de tiempo. Estuve viendo de que hay algunos nombres propuestos ya, de que son los nombres que más resuenan para el próximo Papa. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo se genera esto que hay nombres que resuenen más? Y dentro de la elección del nuevo Papa, bueno, yo he escuchado y leído acerca de cuál es el procedimiento, pero ¿cómo se da desde el punto de vista de ustedes? De hecho, esa era mi misma Mira, pregunta. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene después? ¿Cuál es ese proceso? mira, el proceso es que, bueno, ahora está todo el tema del funeral papal, que va a ser antes del domingo, y luego después de unos días, porque se están 9 días de duelo en Mm. Roma, comienza ya el tema del cónclave y ahí veto a saber lo que pasa. En el sentido de que los cardenales se reúnen, no es como la película, ojo que la película está muy de moda, Cónclave, muy buena como película, muy buena, yo la vi, me entretuve, pero cosas no son como aparecen en las películas. Ah, ya. Eh, Buen dato hay cosas que de una fuente no, lo que verídica. puedo decir es que es muy poco lo que se sabe, pero que los cardenales, cada uno viven en sus habitaciones y no conversan entre ellos. Ellos Ah, van, ya. votan y rezan. Y tienen en sus habitaciones, están completamente desconectados y les llevan muchas veces el alimento a esos lugares. Es como un retiro de Eh, silencio. Absolutamente, están constantemente en oración todo el día. Y bueno, así que esa cosa política que se ve en la película, que me pareció muy entretenida, pero, pucha, digo, no es, digo además, a la gente que me ha preguntado.
Si las personas piensan que la iglesia se maneja políticamente así, la iglesia hubiese durado 300 años. Ustedes saben Mm, más de política que yo, pero no hay régimen político que dure 2000 años de la manera que ha durado la iglesia. Por tanto, mm. hay mucho del Espíritu Santo en esto. O sea, todo ha caído. Los totalitarismos, dictaduras, democracias, monarquías, imperios, todo ha caído a lo largo de los 2000 años. La iglesia permanece en pie, pese a que han ocurrido cosas muy graves, permanece en pie. Bueno, respecto a los nombres, que la prensa le encanta este tema, y debo reconocer que yo también lo veo, pero la verdad que desde esa perspectiva y sumándome a lo que yo decía anteriormente, yo me dejo llevar por lo que el Espíritu Santo vaya soplando. Hay un lema muy antiguo que dice que el que entra al cónclave como papa sale como cardenal, ¿ya? Y los nombres que suenan son precisamente porque son más mediáticos, porque tienen distintas responsabilidades, porque tienen más afinidades con el Papa, y puede ser que alguno de esos salga, si nada, no digo que no, pero la verdad es que yo soy más desde la perspectiva de rezar, o sea, es el llamado que hago al mundo cristiano, rezar, para que el Espíritu Santo sople, ¿ya? Los nombres que salen son bien interesantes, debo reconocer, y probablemente de ahí salgan algunos. De hecho, una de las cosas que se dice, uno nunca lo va a saber, es que Francisco fue el segundo más votado cuando salió Benedicto, por ejemplo. Oh, Entonces ya había como un antecedente respecto de que Francisco tenía un buen espaldarazo, ¿no? Pero eso se supo cuando salió Francisco, ¿no? Aparte de que no se puede decir nada de lo que pasa en el cónclave dentro, y además que los que están alrededor de la cosa también hacen una promesa de no contar absolutamente nada, o sea, de nada que vean, nada. Entonces Un voto de silencio. es un voto de silencio absolutamente. Entonces, nada, los nombres que salen es entretenido porque uno ya puede ir conociendo los cardenales, un poco sus roles, que uno tal vez no está muy al tanto, tal vez yo un poco más porque estoy más metido en este mundo, pero creo que el común de las personas naturalmente no sabe más allá del cardenal Chomalí lo que hacen en distintas partes del mundo, en Filipinas, en Hungría, en Italia, en Estados Unidos, en África. Pero es interesante, pero la verdad que yo más bien usaría esta noticia para entretenerme más que para pensar en un posible futuro papa. perfecto. O sea, en el fondo, a todos los creyentes llamar a que recen y que sea lo que tenga que ser. Sí, sí. Y como me decía no tenía una persona, me dijo, me da miedo el que salga. Yo dije, no, no tengamos miedo. Chuta, No igual tengamos raro miedo. que te digan eso, igual raro, ¿no? Por lo que se venga, no, es que no tengamos miedo. Sí, el Espíritu Santo en la iglesia ha soplado con el Papa que necesitamos para cada tiempo, ¿no? Un poco lo que yo le hacía, un poco esta barriga de Juan Pablo II, en primer lugar, Benedicto y Francisco, cada uno ha respondido según lo que el tiempo ha necesitado. Entonces, nada, animarnos a todo el mundo cristiano que escucha esta radio, rezar. Y bueno, el mundo no cristiano también estar atento porque creo que el papado en general, como institución, traspasa los límites católicos, por así decirlo. O sea, hay muchos que no son creyentes que se han definido temas de guerra, temas económicos, para qué decir el rol que ha tenido el Papa por el tema del tema de Rusia con Ucrania. Entonces, presidentes católicos se han enojado con el Papa, presidentes no católicos han estado contentos con el Papa, entonces la verdad es que trasciende un poco más, entonces es una figura importante el Papa a nivel mundial. Entonces, nada, animarlo a estar atentos, a rezar y que, bueno, jamás mejor dicho, que se haga lo que Dios quiera. Mm. Oye, nos van Qué quedando bueno, qué bueno. los últimos 2 minutos, así que Mike, Ah, ya, mira, cortito. Lo que pasa es que, claro, la gente cree que el mundo se está acabando como en el año 2000. Entonces yo creo que por eso les da miedo a un papa más. Pero ya que mencionaron una película, yo una vez vi una serie que se llama El Papa Joven. ¿Ya? Entonces, me llamó la atención que en un momento uno de los cardenales habla acerca del peso de Dios. ¿Ya? Y encontré que el concepto era bastante interesante. ¿Eso existe o es netamente la ficción de la película? No, eso está más vinculado al tema de la película, o sea, como son conceptos que se utilizan, ¿no? Eh, pero la verdad que yo desde esa perspectiva, todo lo que son películas, ese tipo de cosas, eh, yo más bien lo dejaría dentro de lo entretenido que es la ficción, ¿no? No soy tonto grave en ese sentido. Pero
Nah, de verdad que dejarlo desde la perspectiva de lo interesante que puede ser algo más bien de ficción, pero nada, encomendar nomás el pontificado. No mucho Ah, más ya. que puedo decir desde esa perspectiva. Oye, Bueno, lo- oye, de verdad agradecer al padre Jaime por esta entrevista que queríamos aprovechar. Creo que siempre es importante, nosotros como programa Vamos Somos Chilenos, comunicar siempre los temas de contingencia y esta es una noticia, por lo menos personalmente, que la encuentro muy lamentable para el país, para el mundo. Pero también, como dice el padre Jaime, hay que esperar lo mejor y que salga el mejor en el cónclave, que salga el mejor nuevo papa y que todo esto son cosas que pasan y a todos los creyentes obviamente decirles que recen. Pero nada, muchas gracias Padre Jaime por esta entrevista porque de verdad creo que es muy interesante siempre estar comunicando la información y qué mejor que directamente desde la diócesis de Valparaíso. no, Muchas gracias gracias, padre. sí, gracias a ustedes y bueno, cuando quieran yo feliz de conversar, es algo que me entretiene mucho. Así que, y gracias a ustedes también por transmitir y por lo que hacen también por la región, que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas por mejorar. Sí. Así que trabaja. Ya, así que nos estamos viendo en un próximo programa. Ahora nos vamos a una pausa musical. Y volvemos de nuestra pausa musical a nuestro programa Vamos Somos Chilenos de la radio Portales y estamos a martes 22 de abril, ya casi terminando abril. Y bueno, en el primer bloque tuvimos a un invitado especial, una entrevista, así que ahí obviamente nos abocamos al invitado, pero obviamente presentar una vez más a Michael Castillo, un panelista ya de varios programas, de siempre ahí, y que les habla Michelle Smith. Hoy día estamos dos en el panel, porque la concejal hoy día creo que le tocó comisión, así que con harta pega de concejalía. Así que bien, ¿cómo estás, Mike? Bien, bien. De hecho, mira, me están acompañando. Aquí llegó una pequeña criaturita a acompañarme, así que quería ser parte del panel, pero no habla. De hecho, sí, hoy día nos tocó por Zoom porque yo estoy en Santiago. Está rico el día acá en Santiago. No sé cómo está en la región de Valparaíso, cómo está el día. Mira, el Valparaíso acá está templado, no hace mucho calor, pero tampoco está frío. Así que a mí me gusta bastante. Yo pensé que iba a estar nublado porque en la mañana estaba muy frío, pero ahora ya una temperatura bastante agradable. Hoy yo sufro, te juro, ya me rehúso, pero ya me doy cuenta que estamos llegando al invierno. De hecho, quizás esta semana dicen que va a llover un poquito, así que para que se preparen, no sé, parece que el viernes. Pero nada, a lo que nos convoca. Antes quería saber cómo estuvo tu fin de semana largo, tu fin de semana de Pascua, de Resurrección. Como conversamos, fue un fin de semana en ese sentido bueno, pero a la misma vez con noticias importantes el lunes con el fallecimiento del Papa Francisco, donde el país va a estar, Chile, va a estar 3 días de luto. Y en general creo que Roma, como lo conversamos en el bloque anterior, creo que hasta 9 días, algo así. Exacto, son 9 días de luto que tiene Roma y después se inicia el cónclave para escoger al nuevo sumo pontífice. Y respecto a mi fin de semana, sabes que yo más o menos desde septiembre del año pasado que no descansaba, no Ah, tenía un ya. día libre, nada. Sí, soy un poco trabajólico. Y desde esa fecha, sin bromear, desde septiembre del año pasado, no me tomaba un fin de semana completo para descansar y lo necesitaba, como que me siento con demasiada energía ahora. Ya estoy como rebosante de vitalidad. Ay, qué bueno, a veces esos descansos son muy necesarios. Yo creo que yo fui al revés, de hecho, yo estuve en un fin de semana terrible, terrible, no dormí, de hecho el sábado estuve hasta las 6 de la mañana, o el viernes creo que estuve hasta las 6 de la mañana haciendo huevito por mi pyme, así que no, fue una locura. El sábado entregando, el domingo haciendo delivery, bueno, como cualquier emprendedora. em,
haciendo los delivery, sacando la foto, haciendo la factura, todo una sola persona, pero bueno, es parte Como de, dicen, ¿no? circo pobre. O sea, este fin de semana Michi Emprende apareció. Sí, totalmente. De hecho, también contarle a todos los auditores que la semana pasada fue uno de los días, no me acuerdo, creo que el jueves, el Día del Emprendedor. Así que un abrazo a todos los emprendedores, me incluyo, fue nuestro día. Y orgullosa, ¿no? Valió la pena. Tú también, Mike, eres un emprendedor, así que Sí, también estuviste de yo, día. sí, bueno, yo construyo cosas, diseño proyectos, me dedico a este tipo de negocio, a veces invierto en algún negocio a corto plazo, tuve una pizzería, tuve una fábrica de empanadas, he hecho hartas cosas en mi vida, ¿ya? Además de que he construido, trabajé en minería unos años, trabajé en un departamento de ingeniería y proyectos, he supervisado construcción de edificios, he administrado obras de distinta envergadura, así que no, he hecho muchas cosas. Y ahora me dedico al Multifacético. ejercicio, sí, y ahora me dedico al ejercicio libre de la profesión en el fondo, que, mira, es rentable en el sentido de que organizas tus tiempos. ¿Ya? En el sentido de que nunca tenéis tiempo, ya ese es otro tema, pero en el fondo lo que estás construyendo como organización es para ti. O sea, en el fondo la esperanza que tú tienes de generar una organización que sea autosustentable, que en algún momento te permita retirarte un poco, retrotraerte para poder incursionar en otros negocios, porque en el fondo el emprendedor, mira, yo conozco muchos emprendedores que me dicen, no, cuando este negocio funciona me retiro. Y cuando el ¿Mm? negocio le funciona, empiezan otros negocios, porque en el fondo son mentes inquietas que necesitan estar haciendo cosas. Sí. Y es más, quería contarte algo, Micha. Ay, ya Este fin de cuéntame. semana armé mi propio estudio en casa, Ah, porque cacha. voy a incursionar con un canal de YouTube. Ya tiene nombre, tiene temática, tiene estructura. Así que estoy afinando algunos detalles y ahora en lo pronto vamos a tener un canal, voy a tener un canal de YouTube en el cual me voy a explayar en distintos temas, ¿ya? Que la gente de repente me pregunta cosas y yo lo he explicado varias veces y después pensé, ¿y si hago un canal con estos temas para empezar a hablarlo? Así que este programa va a tener hartos tópicos y se va a llamar On Mic, ¿ah? Así como al Eh, micrófono, pero utilizando ahí el término de mi apodo. de hecho, somos como tocayos de alguna forma. Claro, claro. Ah, ya. No, pero bien, me parece. Yo creo que algo Oye, importante. Igual me da risa porque es verdad lo que tú dices del tema de los emprendedores. Al final, como que, bueno, yo mi emprendimiento nunca lo dejo, le tengo mucho cariño. Partí el 2008 en el colegio y obviamente después, el 2012 más o menos, lo profesionalicé un poco. Debo admitir que sigo en la ilegalidad, pero porque he intentado, mi problema es que mi pyme es de alimentos, entonces he intentado volverme legal, pero es un tema de permisos, que se sepa, de que no he podido, más que nada, pero por tema de boleta, ese tema lo tengo, pero el problema de eh, los permisos municipales es un cacho. o sea, hay un término que es nuevo, que es el ambulante digital. En el fondo son personas que no están en la calle vendiendo, Yo, pero pero a Catro. través de las redes sociales promocionan sus negocios, sus servicios, y van a hacer las entregas y todo lo demás. Así que podríamos decir, Michi, que eres una ambulante digital. Qué terrible, no, pero si me piden boleta, yo entrego boleta, digna, digna. Ah, ya, perfecto. Paga su IVA. Sí, 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 pero Ya. igual es un tema, sí, de verdad lo encuentro terrible porque he intentado hacer el tema, pero es un cacho, porque te ponen muchas trabas. Es impresionante las trabas que te ponen, porque lo mío es una pyme muy pequeña, no es algo que yo quiera como formalizar y es que sea mi como mi ganancia principal, sino que es porque al final le tengo tanto cariño a esta pyme. Yo la mantengo, por ejemplo, cuando estoy full en trabajo en mis propias cosas, yo más que nada lo uso para regalar. Por ejemplo, no sé, pues viene un baby shower o viene una amiga está de cumpleaños, yo te regalo la torta, yo te regalo esto. Entonces, para mí es eso, o sea, viene el día
no sé, del conserje y le regalo a todos mis conserjes un regalito. Y así uno como que en el fondo lo ocupo también para hacer pequeños gestos, y es Bueno, mi así nos pyme. conocimos. Así nos conocimos Neto, porque neto. La tú coima, la me habías pedido que te echara una mano con unos documentos y yo te dije, ya, pero te lo cobro con un alfajor, porque me dijeron que tiene un alfajor muy bueno. Y yo te lo tiré como talla y después llegaste con los alfajores, que a todo esto 100% recomendado a los Michi alfajores. Sí, pues entonces, más que nada, como que le tengo tanto cariño a mi primo porque cuando yo estaba estudiando en la universidad, fue lo que me dio de todo, me dio para subsistir, para pagar el arriendo, para todo. Entonces, no quiero matarla, pero también no es mi principal ingreso y lamentablemente la burocracia no me ha permitido ser legal, así que online ambulante, como es? Digital ambulante, qué terrible. Yo solo espero que ni el Ceremi de Salud ni Impuesto Interno esté escuchando este programa, porque si no te van a caer, te van a caer, Michi. Te morí, no, ahí sí que le cambié el nombre a la pyme. Oye, pero mira, qué bueno que tocaste el tema. Hoy día yo tuve una reunión de negocio con una persona, y claro, efectivamente un empresario que ya está súper de capa caída, que me dice que él tiene 3 o 4 empresas y están todas en números rojos. Mm, Entonces, yo le comentaba que una de las cosas que yo estoy luchando por levantar, ya sea comunicacionalmente o que los candidatos que hay me escuchen en lo que estoy proponiendo, es en la flexibilización laboral. O sea, mm. yo creo que aquí tenemos que avanzar urgente, porque las reformas que tenemos, ya tanto de lo que es previsional, como es la reforma de las 40 horas, no las podemos echar para atrás, ¿cierto? Pero lo que tenemos que avanzar ahora, como estamos modernizando aparatos, tenemos que avanzar en una reforma laboral que nos permita dinamizar el empleo. O sea, olvidémonos del sueldo mínimo y establezcamos un sueldo mínimo por hora. ¿Ya? En Suiza lo usan De así, hecho, en donde Estados tú, Unidos también, yo encuentro que eso de un sueldo mínimo por 40 horas, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Como que no, no ¿cierto? me parece, no me parece. Sí, porque en el fondo no te permite dinamizar la economía. Y ahí me ha pasado, yo he tenido trabajos donde dicen, pucha, ¿sabéis qué? Necesitamos contratarte, pero nos salís muy caro. Entonces se buscan fórmulas como hacer un contrato part-time, medio part-time, para que tú puedas prestar el servicio donde te lo compensan con las horas que corresponden. Entonces, generalmente a mí cuando me han contratado empresas, ya yo doy servicios de asesoría por algunas horas nomás y puedo hacerlo. Pero, por ejemplo, conozco gente que trabaja en el área del aseo, donde trabaja 2 horas aquí, 2 horas allá y 2 horas allá, pero el encarecimiento de la contratación ahora ha significado que perdieron una de las 3 fuentes de empleo, por ejemplo, donde entre todas hacían 6 horas o 5 horas incluso, mujeres jubiladas, que también hacían un par de horas y con eso les permitía complementar su jubilación y tener una jubilación tranquila. Estoy dándolo como ejemplo. Ese es el tema, porque al final siento que eso de que el valor hora sea, o sea, que se pague por hora, también te da la flexibilidad de que la persona misma se organice y diga, yo quiero trabajar ciertas horas y ganar esto a la Exacto. semana, al mes o a lo que sea. O Te da viceversa, si mucha más oportunidad. imagínate que se te ocurre casarte y queréis pagar tu matrimonio o queréis cambiar el auto, decir, ya, este mes y el siguiente voy a trabajar 30 horas al día. No, es una exageración, obviamente, pero para que se entienda el concepto de que tienes la posibilidad de sacrificarte unos meses porque tienes un objetivo claro o querés levantar un emprendimiento, por lo tanto necesitáis capitalizar un monto X para poder empezar este trabajo, te lo permitiría. Entonces yo creo que la flexibilización laboral no es sinónimo de precarización, ojo, no estoy hablando de eso. Creo que tenemos que buscar fórmulas que se adecúen porque el trabajo ahora es distinto. Sí. Y muchas veces también como tú comentas que tú de repente haces trabajos por hora, pasa que, por ejemplo, siento que aquí, quizás en algunas empresas donde yo he trabajado, yo siempre tenía esa cultura de aquí no se viene a calentar el asiento. Es así de simple. O sea,
trabajo hecho, trabajo rendido, tú te retiras. Da lo mismo el horario, en el fondo acá no se cumple un horario y no por el hecho de que no esté trabajando, sino que lo más importante de que uno trabaja por metas. Y muchas veces, Exacto. si uno se propone ciertas metas, no necesariamente tienen que ser con un horario específico, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No, de repente uno puede cumplir todos los objetivos en menos tiempo, dependiendo de la persona, dependiendo de la eficiencia del profesional. Cada uno lo ve, pero en el fondo cada uno se ve sus propios tiempos y en ese sentido también hay una libertad con el tema de la vida familiar, y ahí lo digo como mujer que yo no soy mamá, pero quizá en algún futuro me gustaría hacer. Pucha, qué mejor que poder tener tiempo para ir a buscar a los hijos al jardín o para el colegio y tener esas oportunidades, esos tiempos, pero eso no significa que yo no quiera cumplir con mis tiempos de profesional. Exacto, sí. En el fondo te fijas que te soluciona un montón de problemas y le das la posibilidad. Mira, por ejemplo, esta persona me comentaba que él tenía un taller y que la gente no, bueno, dentro de los servicios que presta es como pura mecánica express. Entonces me dice que el servicio de cambio de pastilla y rectificación de frenos lo hace 2 días a la semana, tiene el fuerte, donde a ¿Mm? él le encantaría poder contratar uno o dos mecánicos más para esos días. Dijo, y me permitiría, solo con esos días, sostener el negocio. Pero resulta que el costo que le significaría contratar un mecánico adicional solamente para que 2 días tenga un fuerte, me dice que no se lo impide, por lo tanto, la única fórmula que está encontrando en este minuto es entregar él, su taller, arrendarlo a quienes quieran trabajar en el taller, porque no le están dando los números. Y así como tiene los otros negocios que tampoco le están rindiendo, eh, significa que así como él, hay muchos emprendedores, y yo me incluyo, yo también a veces tengo problemas con el horario por personas que necesito para algo muy específico, lo que tengo que hacer es un contrato de servicio nomás, pero eso significa que van por una vez. Entonces, una empresa más grande podría tener un especialista, no sé, en impermeabilización, estoy inventando, que pueda ir una o dos veces a la semana una cantidad de horas y que te hagan tu cartera de clientes. Entonces, disminuyes la cantidad de subcontratos, porque en el fondo no tenés que precarizar para poder llegar al trabajador sin tenerlo de planta, que te Mm. cueste, significa este costo. Entonces, vais a empezar a dinamizar bastante la economía. Sí, Y eso que insisto, no. yo creo que le dais más oportunidades también al mismo trabajador de que vea sus propios tiempos y para también Exacto. cumplir sus expectativas de renta. Creo que es lo más importante porque ahora ya pasa que uno tiene sus propias expectativas de renta y quizás está tan mala la pega que quizás a veces hay que ver una o dos opciones. Y yo en este caso queda claro que tengo una pyme y en el fondo, ¿por qué tengo una pyme? Porque es porque mis expectativas de renta quizás a veces no son las que yo quiero, no significa, y quiero más, entonces tengo mi pyme para obviamente tener mis cosas extra. Para mí mi pyme es ahora, en estos momentos, es para puras tonteras, o hacerme la uña, hacerle regalo a mi marido, a mis hermanas, lo que sea. Pero porque le tengo cariño a mi pyme, que en algún momento yo subsistí gracias a esta pyme. Porque yo obviamente estudié una carrera que no tiene nada que ver con la pastelería. Pero en el fondo, cada uno puede tener según las necesidades de la persona. En mi caso, yo tengo esta pyme, pero y no la quiero matar, no me rehúso. Sí, o sea, y en el fondo piensa que para poder escalar tu pyme, el costo de inversión que tiene y la proyección de gasto es muy grande. Entonces, Sí, y en el fondo te deja fuera del mercado. no, yo pienso como, yo cuando me retire, así cuando tenga 70 años, hacerme comprar así un cafecito chiquitito y yo tener mi propia, esto mismo que tengo, pero es cuando ya no esté vigente, cuando sea como un pasatiempo, porque yo ya lo veo como un tema de pasatiempo porque me gusta, debo admitirlo que me gusta el tema de cocinar y pastelería, pero no es algo que yo estudié y que no me voy a dedicar al 100%, pero sí algo lindo y que de alguna forma en algún minuto sí me sirvió mucho para ser a lo que estoy ahora. Entonces, en el fondo, cada uno ve y puede medir sus propios tiempos. Yo creo que igual es una conversación que está muy buena y que
Y creo que es momento ya, y también lo veo también porque tengo amigas que se han ido a Estados Unidos a hacer, o en Europa a hacer work and travel, y ellos también ganan por hora. Entonces igual, o en Australia. Entonces igual tú te das cuenta que es totalmente distinto en la manera de cómo ellos trabajan. Exacto. Y en el fondo, bueno, yo tengo dos hermanos en Estados Unidos que están con su situación migratoria como corresponde. La verdad es que ellos también ganan por hora, ¿ya? Pese a que tienen sus profesiones, trabajan en el rubro de la construcción, porque para el norteamericano el hecho de que tú seas chileno y sepas construir es una garantía. Es una Ah, garantía por porque, los terremotos. exacto, ellos asumen que es la técnica más que la materialidad. Y es una combinación de ambas, ¿ya? Pero es algo que le llaman la discriminación positiva, de que en el fondo tú por ser chileno se asume que eres mejor constructor. Así como si eres jardinero y eres mexicano, eres mejor jardinero aún. Y etcétera. Así se da con hartos oficios allá que son considerados de que por ser de cierta nacionalidad lo hacen mejor que otros. ¿Ya? Entonces, y en ese caso le está yendo muy bien, tiene mucho trabajo. Y en el fondo aquí lo que nosotros necesitamos es perseguir el pleno empleo. ¿Sí? No podemos hacernos los ciegos de que la economía está estancada y tenemos que dinamizarla. Entonces, dicho esto, tenemos que empezar a buscar fórmulas porque yo no soy de la idea de echar logros sociales para atrás, que ya se consiguieron y hay gente que depende de ello para vivir. Pero bueno, creemos las condiciones necesarias para que tengamos nuevos climas de emprendimiento. Imagínate si nosotros tuviéramos algunas zonas francas bancarias, exenciones tributarias para las importaciones, o sea, perdón, para los desarrollos tecnológicos o para las plantas de desalinización, por ejemplo, en las regiones donde tenemos escasez hídrica, estaríamos solucionando todos esos problemas sin ningún costo al Estado. Entonces, yo creo que ahora la discusión tenemos que cambiarla, hay que hacerla más técnica y creo que desde estos espacios de opinión podemos ir fortaleciéndola, poniendo estos temas dentro de la mesa para que aprovechando de que se vienen las elecciones, se empiecen a tocar estos tópicos. Totalmente. De hecho, ahí tocaste también un punto muy importante que es el tema de las profesiones técnicas, donde acá en Chile quizás no se ven no son tan prestigiosas como en otros países. En otros países, un gaffiter o una persona, un carpintero, son oficios muy importantes y muy bien pagados, y acá en ese sentido no. Y yo creo que viéndolo de la manera como por hora, más que por 40 horas, y porque ellos sí cumplen estos oficios que son de momentos. Y lamentablemente, como vemos, el maestro chasquilla que pasa mucho en este país. ¿Y por qué? Porque no se ve bien la profesión cuando es una persona que tiene un oficio y que debería ser mirado como un oficio muy importante y muy necesario para todo el país y que Oye, resuelve mira, problemas. ¿Mm? te quiero hacer una corrección, Miche. Ah, El término maestro chasquilla se utiliza para el maestro chanta, el que no sí, sabe hacer po. nada. Por eso, es Pero que, el por eso te maestro digo. que ahora se que- usa mucho lo que se dice maestro multifuncional, que son profesionales de la construcción, que saben maestrear, que tienen una base sólida del trabajo, y piensa tú que todos estos Pero oficios sí, a eso me no te los refiero van como con el maestro Chasquilla, como está mal visto y en el fondo no le ven la importancia a una persona que tiene el oficio de gaffiter y que hay que pagarle lo que debiese pagarse. Y en el fondo exacto, y piensa que, y ellos no pueden cumplir horario porque no es como que yo diga, ah, ya, se me echó a perder el baño y lo voy a contratar un mes. No se puede contratar. Entonces al exacto, final, y ahí está el mal pago por el dicho maestro Chasquilla. A eso me refería. ex- exacto, bueno, era eso, y como tú dices, pues, son trabajos que la inteligencia artificial no se los puede No lo comer, puede pero, resolver, no. pero sí el trabajo del ingeniero, del administrador, del jefe, sí, po. Entonces hay que tener mucho ojo porque se van a empezar a cambiar las dinámicas de trabajo y quién sabe cómo se empiezan a dar las cosas más adelante. Por lo tanto, tenemos que estar un paso adelante con la flexibilización laboral. Mm, totalmente. De hecho, oye, se nos están acabando los minutos y se nos pasó volando. No seguimos la pauta al nada por ciento, pero no importa, igual creo que estuvo muy buena la conversación.
Bueno, siempre hablamos de política, siempre hablamos de la contingencia. Creo que hoy día era un día distinto por la contingencia que está pasando respecto a la muerte del Papa y tuvimos una tremenda entrevista. Y también, obviamente, aprovechando que tenemos a dos emprendedores acá, Michael y Michelle, que les habla, hablar de que la semana pasada fue el Día del Emprendimiento. Creo que hay muchas cosas que resolver respecto a eso, respecto a cómo se hace el trabajo, así que... a pesar de todo, creo que estuvo muy buena la conversación en nuestro programa Vamos Somos Chilenos. ¿Qué te pareció, Mike? No, me pareció súper bien y es necesario. Creo que es necesario porque cuando tú empiezas a hacer negocio, empiezas a emprender, no está en esta instancia donde tú escuchas a otras personas compartir su experiencia. Y a veces comentar errores que uno comete es muy valioso para aquel que está empezando. ¿Ya? A mí me sirvieron mucho cierta retroalimentación que tuve de otras personas, de cómo manejar el factoring, de cómo bicicletear las boletas de garantía, que en el fondo significaron pagar intereses más baratos, eh, e inyectar liquidez cuando no tenías liquidez, De hecho, bicicletar deuda, y estamos pasa. ahora actualmente, todavía todos tienen que hacer su registro de renta, para todos, todos los que hacen pequeñas inversiones, porque mucha gente cree que solamente por el hecho de estar trabajando, ser empleado, no tiene que hacer nada. Y de verdad no es tan así, porque igual ahora con el tema de las aplicaciones, uno de repente invierte por ahí por acá, y si no hace su F22 en este mes, las penas del infierno. ¿Cuánto ya quedan días como para esto? No, ya creo que hasta el 5 de abril, más o menos ahí. O sea, hasta el 5 de abril, hasta el 5 de mayo creo que hay como plazo máximo. Sí. Así que, no, yo ayudé a estas personas a a llenar su formulario. Ujú. No me cayó ningún chocolate ni alfajor por ahí porque no estaban en esos emprendimientos. Pero sí ayudé a varias personas que necesitaban una manito. Así que es buena esa instancia. Bueno, en TikTok también tengo algunas cosillas que te sirven como para ir saldando tus deudas, alguna estrategia, pero eso queda para otro programa. Así que muy Exacto. agradecido, Meche. Oye, muy buen programa, Mike, así que nos despedimos de la Radio Portales una vez más, agradecer este espacio de la Radio Portales y nos despedimos en Vamos Somos Chilenos. Nos seguimos viendo la próxima semana. Chao, chao.